muchachos, bienvenidos a otro episodio de We Must Start, el programa y el podcast creado por adolescentes y para todo el mundo que lo quiera ver, no solamente para adolescentes. Cami, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mayra, estoy bien, muchas gracias. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y creo que también es de mucha, por así decirlo, importancia para nosotros porque es algo que nosotros actualmente estamos viviendo y que aunque no parezca, algo muy importante recalcar de estos temas es que todo está conectado de forma global y que todo a su vez tiene, por así decirlo, algo que ver con la política, como uno de los temas que vamos a ver acá. Muchachos, el tema de hoy es el conservadurismo actual en la moda. ¿A quién no le gusta la moda? ¿A quién no le gusta vestirse bonito? ¿A quién no le gusta tener ropa chévere, ropa cool? ¿A quién no le gusta estar a la moda? Porque al fin y al cabo, como seres humanos, tenemos la tendencia a agradar. Tenemos tendencia natural a querer ser parte del grupo. Entonces, estar a la moda es natural, ¿verdad, Camila? Claro, o sea, digamos que nosotros queremos salir, adquirimos cierto tipo de ropa porque al fin de cuentas la ropa, aunque no parezca, representa estatus y representa a su vez como, por así decirlo, la clase de feeling que queremos demostrar, porque normalmente no es lo mismo como nosotros nos vestimos según nuestras necesidades ni tampoco el lugar a donde queremos ir. Por ejemplo, y también tiene que ver mucho con la accesibilidad de la ropa, que digamos que una persona de clase baja no va a tener, por así decirlo, los mismos ingresos y las mismas necesidades de tener diferentes conjuntos de ropa que una persona, por así decirlo, como nosotros, que al fin de cuentas sí somos más privilegiadas que las personas de clase baja. Y a su vez también la ropa no únicamente se encarga de reflejar como el estilo que tú quieres decir o demostrar a otras personas, porque obviamente cuando uno va, digamos que un evento formal, uno va con corbata y todo esto, pero si nos ponemos a investigar y a analizar un poquito más a profundidad estas cosas, podemos observar que actualmente nosotros, y sobre todo nuestra generación, está como, por así decirlo, atravesando un conservadurismo, como ya lo mencionó Naila, que es el tema de hoy, sin darnos cuenta. Sin embargo, esto también puede actuar como un reflejo de nuestra salud política y economía, sobre todo porque a pesar de que no parezca en la actualidad, y sobre todo en mi opinión que es algo muy preocupante, es como que se está viniendo una olvidada de los valores tradicionales. Sí. Entonces sí es algo cuestionable porque aunque no parezca, las cosas que nosotros nos ponemos ya son un acto político y eso refleja muchas de las cosas que pensamos. Muchachos, no sé si ustedes recuerdan los que estuvieron y nosotros que logramos apreciar el timing de los 2000, los 2010, que era cuando todos teníamos personalidad en cuanto nos vestíamos. Todos teníamos ropa, cuando nos vestíamos queríamos decir algo. Estaban los góticos, no sé si tú recuerdas los emos, estaban los skaters, estaban las Barbies, había de todo. Pero hoy en día nos hemos entrado a una etapa de conservatismo. ¿Por qué conservatismo? Porque afecta principalmente a la generación Z. Todo lo del old money, el clean girl look, nos ha quitado parte de nuestra personalidad y parte de nuestra identidad al momento de vestirnos. Ahora mismo todos parecemos iguales. Todos somos como un grupito totalmente homogeneizado en cuanto a ropa y en cuanto a maneras de vestirse. Entonces, yo por mi parte opino que el auge del old money y del quiet luxury, que es como una manera de decir de que mira, tengo estatus, tengo esto, puedo vestirme así porque tengo tal y tal cosa, tengo cierto tipo de vida, es principalmente ha sido parte de lo que nos ha quitado personalidad en cuanto a la manera de vestir. Y no solo eso, sino que innegablemente la estética minimalista es complaciente a la vista. Es bonito, se ve seguro, se ve limpio, mucho más que las estéticas de los 2000, los 2010, con los pantalones low rise, las blusas súper coloridas, los estampados estrafalarios, que era la definición del maximalismo moderno. Actualmente el minimalismo ha quitado mucha parte de lo artístico que tenía el vestirse y de lo personal que era para los jóvenes usar la moda como fase de rebeldía, como manera de expresión. No sé, Cami, tú dime. O sea, yo realmente estoy totalmente de acuerdo en lo que tú estás diciendo y también algo súper importante a recalcar es que nosotros ahorita estamos viviendo en un mundo que es globalizado de la tecnología. Cualquier cosa que hagamos literalmente en cada segundo de nuestras vidas y sobre todo en este periodo de nuestra edad
Y, o sea, no quiero decir con esto como que nosotros tengamos, por así decirlo, la mayor carga de conciencia, sino porque básicamente ahorita el mundo está diseñado para que nosotros nos pasemos scrolleando cada día en TikTok, en Instagram, porque estoy segura que muchos de ustedes, incluida yo, no sé si tú, Nay, a lo primero que hacen es para levantarse, es abrir el teléfono, ver Instagram, ver TikTok, ver Facebook, diferentes tipos de apps sociales que a fin de cuentas están plagadas de este tipo de conservadurismos de trends de moda. Porque así como tú lo mencionaste, hoy en día en TikTok y en Instagram parece una cápsula del tiempo. ¿Por qué? Porque esos algoritmos son capaces de mostrarte lo que ellos quieren que tú observes, aunque te digan lo contrario. Porque si bien tú puedes, por así decirlo, educar a tu algoritmo para que te parezcan cosas que a tu favor o que a ti te gustan, al fin de cuentas el algoritmo siempre te va a mostrar las cosas que a él le convienen, y sobre todo estas apps, y sobre todo también por lo que ahorita estamos volviendo una oleada del regreso de los conservadurismos, de los valores tradicionales y de la ultraderecha. Entonces, digamos que, por ejemplo, por un lado nos estamos bombardeando de lo mismo que tú dijiste del old money, del white luxury, que siempre vemos como camisas impecables, tonos neutros, cabellos recogidos, seguir dietas perfectas, de que me levanto a las 6 de la mañana y tengo todo el día para poder organizarme. Casas gigantes, súper wow. Y uno dice, yo quiero llegar a hacer eso, pero es meramente aspiracional. Es meramente aspiracional, obviamente, porque al fin de cuentas nosotros como seres humanos, si somos seres sociales, siempre queremos y tenemos la influencia de querer convertirnos en otras personas. ¿Por qué? Por nuestra característica social. Pero el investigarlo más a fondo nos puede demostrar que esto es, por así decirlo, y desde mi perspectiva, una forma de influencia en las masas, porque algo muy interesante que les quiero invitar a investigar es que todos los medios de comunicación tienen un propósito, y todas las cosas que se ven en las redes sociales, en noticieros, en periódicos, sobre todo en línea, tienen un propósito. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene mucha influencia en el lenguaje, y eso es algo que debería estudiarse más en la actualidad, porque gracias a estos trends de moda es que las masas por así decirlo, se influencian a llegar a tener algo aspiracional sin conocer de toda la realidad que tiene detrás esto. Claro que sí, no solamente eso, sino como había mencionado previamente, la estética juega un papel crucial en cuanto a la pérdida de personalidad y los valores conservadores dentro de la moda. No solamente eso, sino que fuera del clean girl look y el quiet luxury, que ya eso es lo que todos conocemos y lo que todos hemos visto en línea y podemos identificar, está el coquette, el cottagecore, la onda tradwife, que es como que súper hiperfeminizado, súper bonito, súper rosa, que no decimos que la feminidad sea mala, sino que regresa a los valores tradicionales, a los roles de género tradicionales, pero con un eslogan más bonito: deja que tu hombre provea, vive la vida suave, sé más femenina, instálate en tu energía femenina. Pero eso termina siendo, al fin y al cabo, los mismos roles de género de toda la vida, los que vivían nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas en los años 50, 60, los años 40. Solamente que ahora, con internet, más bonito, con un supuesto libre albedrío, que las mujeres, entre muchas comillas, eligen instalarse dentro de ese tipo de vida, pero muchas veces no es tanto así. Son más las presiones sociales de vivir una vida casta, una vida pura, un esposo, 5 hijos en el campo. Sí, se ha romantizado mucho, se lo ha hecho ver muy bonito, cuando realmente eso tiene una parte fea también, que no decimos que tener ese tipo de vida sea malo, pero digamos que se presiona a las mujeres a entrar por ese lado, haciéndolo ver más lindo de lo que realmente es. Se muestra una realidad que no es totalmente verdadera. Exactamente, o sea, no puedo decirlo de otra manera que no sea mejor de la que tú ya lo hiciste, porque, o sea, realmente, y una de las cosas muy importantes es que a mí, o sea, en mi criterio, y no solo en mi criterio, sino que también hay varios estudios que demuestran que actualmente estamos viviendo una ola de desinformación, a pesar de estar viviendo en un mundo tan globalizado que en cualquier lado podemos encontrar investigaciones sobre algunos temas utópicos. Y aquí es como que falta
una característica muy importante que deberíamos tener y empezar a desarrollar nosotros como adolescentes, que sería como, primero, ser buenos investigadores, porque tenemos que recordar que no todo lo que vemos en internet es cierto. Hay que ser bien indagadores. Exactamente. Nosotros tenemos que aprender a contrastar las investigaciones que buscamos entre sí mismas para saber cuáles son reales y cuáles no, que llega a un consenso, que llega a una conclusión y que puede ser un dato aleatorio o que meramente es distorsionado. Y también otro factor es que actualmente estamos teniendo una falla en nuestro pensamiento crítico, porque no estamos siendo capaces de evaluar el conocimiento. Y eso es una gran, por así decirlo, razón o causa de este problema, porque actualmente, y es muy importante recalcar que nosotros como adolescentes estamos en una etapa muy vulnerable sobre nuestro conocimiento. Entonces, si nosotros no somos capaces de reevaluar, refutar y rectificar lo que estamos observando y solo nos quedamos compartiendo y repitiendo el mismo conocimiento que nos dieron antes, y estamos siendo parte del problema. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una conciencia real de lo que está a nuestro alrededor. Y justo como tú lo decías con este tema de la Stratwife, que lo vemos mucho en redes sociales, que es como la promoción de la vida tradicional de una mujer que debería volver al campo, que debería tener un esposo que le mantenga. No decimos que eso sea del todo malo, porque siempre depende de la decisión de las mujeres en sí. Porque al fin de cuentas, si tú como mujer estás de acuerdo en eso, sabes que eso es lo que quieres, ¿por qué no hacerlo? Porque es algo que a ti no te vaya a afectar. Sin embargo, como lo mencionaste, que está muy correcto, es como que la forma en lo que lo muestran, la forma en cómo lo comunican, ya cambia. Porque el objetivo de eso es volver a influenciar a las mujeres a que vuelvan a hacer cosas que tal vez no están de acuerdo. No solo eso, sino que el hecho de, no sé si has visto en TikTok, que creo que todos hemos visto, las coach de vida que dicen de que tu vida femenina, sé más frágil, vive la vida suave, no hagas, deja que la haga. Eso ha influenciado a muchas mujeres jóvenes a perder su pensamiento crítico. El simplemente dejar que tu pareja sentimental, sea el que haga todo, en general, todo, y que no te deje pensar, que como dicen ellas, apagues tu cerebro cuando estás con él, eso tampoco es bueno. Al fin y al cabo todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a pensar, a tener pensamiento crítico, a ser personas genuinas con una cabeza funcional. Si no la quieres usar, tema aparte. Pero eso fue un juicio de valor. Pero otro tema muy importante es la delgadez extrema y el fin del body positivity, que ha tratado de fragilizar a las mujeres, hacerlas más delgadas, más pequeñas, que ocupen menos espacio, que sean más perfectas como muñequitas, cosas que puedes tener en tu casa, cosas hermosas, bellas, impolutas, pero que puedes tener ahí. Eso, pese a que estuvo en la época de los 2000 y los 90, se suponía que era algo que con el body positivity y el tema de la diversidad corporal en todos los discursos progresistas se había superado hasta cierto punto. Pero resulta que no totalmente, pues con esta era tradicional que estamos pasando, la generación Z sobre todo, ahora mismo está volviendo a ser moda que las mujeres vuelvan a pesar 45 kilos, 40 kilos, que sean pequeñas, que sean delgadas, que sean impolutas, que sean perfectas, que no ocupen mucho espacio. Y eso era lo que los roles de género tradicionales nos exigían previamente, que se suponía que habíamos superado, pero realmente no. Y sí, no tengo nada más que decir, porque claro que creo que muchas veces ya me han escuchado decir, estoy totalmente de acuerdo, pero si te cuentas es cierto, ¿no? Y, o sea, sí, porque... Y también les quiero dar un dato curioso, que para los que me dicen de que no todo es política, porque la moda también es política, que incluso cuando hacen, bueno, previamente, antes de que existiera la producción masiva de ropa, no existía lo que era el tallado del cuerpo, porque todo lo hacen los sastres y lo hacen a la medida de la persona. Entonces, imaginen, por así decirlo, qué raro que las mujeres tengan una mayor diversidad en tallaje que los cuerpos de los hombres. Exacto. Sin embargo, el mercado, ¿para quién era? Para los hombres. Por ende, lo que se hizo fue encasillar el tallado de las mujeres a 5 tallas, que podemos decir que son XS, S, M, L y XL, más o menos. Que XL son, y en casos muy raros. Y en casos muy raros. Y por eso también es como que hay una... Es como que nosotros al momento de comprar ropa siempre tenemos ese constante
angustia de saber si nos va a quedar o no nos va a quedar esa talla. Y eso es justamente porque las mujeres en sí no tenemos un tallado universal, porque nuestros cuerpos son tan diversos que no podemos encajar en un solo tipo de ropa. Pero como el mercado no estaba hecho para nosotros, Estaba hecho para la mirada masculina. Estaba hecho para la mirada masculina, lo que hicieron fue encasillarnos y, así como tú dijiste, agruparnos a todos para hacer algo muy pequeño e insignificante. Y también tiene que ver con la práctica. Y sobre todo con estos temas, porque ahorita es como que los estándares del clean look, del tradwife, del old money, también tienen que ver mucho con la apariencia física, porque si nos ponemos a investigar nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de old money o de clean look no estamos viendo a personas negras, latinas, con cabello rizado, ni tampoco a personas que son plus size, lo cual también es una reflexión muy grande. Y justamente con eso te quería decir, como que uno mira esto y dice como que, bueno, la generación Z nos estamos volviendo de derecha y que nos volvimos ultraconservadores y queremos regresar todo al pasado, pero yo creo que también esto tiene que ver mucho con el hecho de que buscamos una forma en la cual escapar de nuestra realidad. Exacto. Entonces mi pregunta para ti y para ustedes es como si estamos realmente a un despertar de valores tradicionales, o esto es simplemente un grito de auxilio de una generación traumatizada por una incertidumbre económica, laboral, y que se disfraza de esta nostalgia por el futuro. Yo opino que el hecho de regresar a los valores tan conservadores actualmente para la generación Z es como, también tiene que ver mucho la pandemia, ¿no? Que después de la pandemia todas las personas querían como regresar a lo que era antes, regresar a lo que era el pasado, las cosas más simples, todo como era previamente. Yo pienso que se puede dividir entre los dos, puede ser tanto un grito de auxilio porque, como dice uno de los artículos de la revista, somos herederos de un futuro que no existe. Somos los herederos de deudas, los herederos de problemas, los herederos de tópicos muy sensibles que nosotros somos los que vamos a tener que tratar como la futura generación adulta y los futuros líderes del mundo. Entonces yo opino que es un grito de auxilio y es una necesidad de regresar a lo simple, de saber que todo está bien, de regresar a lo seguro. Sin embargo, tenemos que estar muy conscientes de que esto es complicado. Esto posiblemente no pasa y tenemos que despertar. Tenemos que estar bien conscientes de lo que está pasando en el mundo y no simplemente quedarnos en una fantasía estética, en una fantasía de campo, en una fantasía de cuento de hada. No. Si queremos un mundo mejor, tenemos que trabajar por un mundo mejor y no simplemente quedarnos cosiendo vestidos en las cocinas. Eso nos está desempoderando mucho, no solamente a las mujeres, sino que a todos los que estamos pasando por esto, a todos los que nos hemos influenciado por esta generación. Y también los invito a ustedes a tener pensamiento crítico, no solamente a buscar en TikTok o en ChatGPT, que no solo ChatGPT les diga las respuestas, que sean ustedes quienes piensen, quienes hablen con sus propias palabras y quienes sean genuinos y saquen sus propias ideas, que tengan eso, pensamiento crítico, sentimiento propio, que sean personas y que no simplemente se conviertan en máquinas comercializables de las redes sociales, porque si no, ser humano no tiene sentido. Exacto, justamente por eso fue que nació esta iniciativa del podcast, porque algo muy importante es que nosotros somos la generación que viene, el mundo que viene, los otros son los que vamos a manejarlo, y actualmente la generación que estamos viviendo y, por así decirlo, desarrollándonos para eso, creo que no va a ser un buen trabajo porque nos estamos dejando mucho influenciar por este tipo de trends. Y volviendo un poco más al tema, con lo que te había dicho, sobre todo iniciando otra vez con el Dark Money, siento que también, como la pregunta que te había estipulado, siento que también puede considerarse más una llamada de auxilio porque normalmente vivimos con el cerebro frito de cosas que nosotros queremos aspiracionar. Y como tú mencionaste, estamos viviendo en una sociedad, en una actualidad que no es sostenible. Estamos viviendo con crisis económicas, crisis sociales, posiblemente puedan estallar guerras. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Buscar, por así decirlo, un refugio, un escape con estos trends de moda, pero no es la solución en general. Porque si analizamos el old money desde una sociología del consumismo, el autor Pierre Bourdieu habla desde el capital cultural y de cómo las clases dominantes usan códigos sutiles para excluir a los demás, lo cual también puede verse como un clasismo internalizado. Incluso como violencia También,
Claro, porque aunque no parezca, las clases sociales altas lo que hacen es meter una clase de introducción, o por así decirlo, un tipo de comunicación hacia las clases sociales más bajas con el tal de influirlas de forma interna sin que éstas se den cuenta. Y nosotros posteriormente, aunque no parezca, estamos haciendo actos clasistas hacia nosotros mismos, porque nos están educando para que lo hagamos y no nos damos cuenta de lo mismo. Y el old money es una de esas maneras de hacerlo. No solamente eso, sino que el hecho de que, no sé, por ejemplo, nosotros estamos vestidos con un clean look y vemos una persona que está vestida más urbano, más gótico, más rockero, con más colores, con más, como diríamos los cubanos, con más sabor. Vemos eso y lo vemos despectivamente, lo vemos como cosa de gente pobre, cosa de gente vulgar, cosa de gente sin clase, y no es así. Eso sí es violencia simbólica y es parte de lo que otras clases nos han hecho pensar, que el clean look es lo limpio, que el clean look es lo propio, y no necesariamente. Lo propio es tener una personalidad genuina, una personalidad nuestra que podamos expresar no solamente mediante las palabras, mediante las acciones, sino mediante nuestra manera de vestir, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de ser personas. Realmente, porque así como también acabas de mencionar del clean look, podemos destacar a una autora que es la socióloga Katherine Hacking, que justo hablaba por qué este método es tan efectivo para influenciar a las masas, porque en una sociedad actual donde no puede ser, es difícil conseguir una casa, un trabajo, un empleo, tu propia vivienda, una situación económica estable, lo único de lo que tú eres 100% propio es tu cuerpo. Entonces, cuando tú sientes esa capacidad de que tú puedes controlar algo al 100%, lo quieres tomar. Pero aquí es donde entra el clean look y la delgadez extrema, porque te están condicionando a un tipo de estereotipo y molde que tú deberías aspiracionar para poder salir de, por así decirlo, ese conflicto interno que tú tienes por todo lo que está pasando en tu vida y que justamente tú quieres tener algo por 100% controlado, pero al fin de cuentas no es verdad. Claro que sí, cuando lo único que tienes propio, como tú dijiste, es tu cuerpo, lo que puedes controlar es qué tanto te destruyes. El hecho de que las generaciones de hoy en día ya no puedan tener algo que dejar, ya no puedan dejar un legado a más de caras plastificadas, caras hechas, peinados bonitos, ropa minimalista. El hecho de que ya no podamos sentar bases y que podamos dejar un legado para generaciones futuras nos vuelve incluso más vulnerables y más controlables, porque qué más satisfactorio que poder tener algo propio que dejar, algo propio que te represente, que te haya representado, que seas tú en ya sea un objeto, una casa, algo propio. Qué más satisfactorio que tener eso, pero nosotros, la generación Z, es mucho más complicado que lo tengamos, no solamente con la falta de empleo, la crisis económica, como dijiste, las posibles guerras, los temas ambientales. Nosotros posiblemente no podamos dejar un legado a más de nuestras redes sociales y posiblemente nuestra ropa. Y eso es lo más triste del asunto. Somos la primera generación que no va a poder dejar algo para futuro. Pues sí, realmente triste, porque nos estamos dejando influenciar tanto de las grandes, bueno, no de las grandes masas, sino de individuos con mucho poder que en realidad son la minoría del porcentaje de la población global, el 1%. Es muy triste porque al fin de cuentas nosotros buscamos cómo llegar a estos modelos cuando sabemos que no lo vamos a lograr solo por querer escapar de nuestra realidad. Porque digamos que una persona te vende mucho lo que es el clean look, una vida fitness, pero si nos ponemos a analizar más, nosotros realmente con nuestra actualidad, con nuestra situación económica, con nuestra situación educativa, ¿tenemos la capacidad de hacer estas cosas? Esa gente normalmente tiene mucho tiempo libre, aunque no parezca, porque si nos ponemos a contar las horas del día, que realmente son 24, sin contar las 8 horas que dormimos, sin contar las horas de estudio si es que seguimos siendo adolescentes, o sin contar las horas de trabajo, porque muchos de estos niños a esta edad tienen que trabajar forzadamente en la calle o de otra manera para hacer el sustento de sus familias, no tenemos ese tipo de tiempo. Claro, no puedes simplemente hay que levantarte a las 10 de la mañana, ir a pilates, llegar a las 12, tomarte un café. O sea, no se puede. O sea, una persona normal no lo hace.
no tenemos la capacidad de hacerlo, pero aún así nosotros estamos tan empeñados en lograr ese tipo de estatus que al fin de cuentas nos estamos perdiendo nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta de que nos está influenciando y no de buena manera. También se está llegando a la parte de no querer tener hijos a futuro. Muchas personas prefieren simplemente ganar suficiente dinero y poder hacer varias cosas, como se muestra en las redes sociales, ganar suficiente dinero, poder viajar, irte a ni sé cuántos países, tener una casa, tener un departamento, pero prefieren no tener una familia pese a que eso sea parte de los valores tradicionales. Prefieren no tener una familia porque la situación está tan mal que muchas personas saben que traer un niño al mundo no es lo más factible, sería hasta un poco egoísta. Entonces, pero fuera de eso, el hecho de que los valores tradicionales se hayan instaurado tanto en nuestra generación está haciendo que varias personas muy influenciables estén teniendo hijos pese a la situación, pese a cómo está. Y esos niños van a ser los que van a tener que sufrir las consecuencias de un futuro que otras generaciones nos han dejado, un futuro muy oscuro, que nosotros vamos a ser los que tengamos que arreglar. Literalmente, porque al fin de cuentas ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de que en 5 años podamos rentar un piso para poder vivir. Entonces no sabemos cómo va a estar el futuro y sobre todo si nosotros no reevaluamos toda esta oleada de la ultraderecha, de los trenes de conservadurismo, de los valores tradicionales, lo que va a quedar es que nosotros vayamos a seguir siendo influenciados y que al final sigamos beneficiando a ese 1% de la población, el cual nos está condicionando a que nuestro pensamiento es así, con el tal de siempre pensar de que si nos seguimos esforzando más, porque ahí también entra la meritocracia, que la meritocracia en mi perspectiva y en la de muchas otras personas no existe, porque no todas las personas partimos de la misma base, ni tenemos las mismas capacidades, mismo tiempo, mismas oportunidades. Y la meritocracia es algo que siempre nos venden y que nos venden con estos trends de moda, porque siempre nos dicen, si te esfuerzas lo suficiente vas a tener el cuerpo que tú deseas. Si comes lo suficientemente bien, si te comes tu salmón, tus espárragos, cuando capaz ni siquiera tienen el suficiente dinero para comprar la comida de la semana. Si vas a pilates, cuando capaz ni siquiera tienen la capacidad de ir a la escuela o hacer un club deportivo. ¿Por qué? Porque la sociedad actualmente no es sostenible para eso. Siempre nos dicen, si te sigues esforzando lo suficiente lo vas a lograr. Y no es así. Muchas y lo personas único que hacen tienen es una línea condicionarlos. de salida y están 7 pasos detrás de la línea de salida y se espera que lleguen igual que los demás, que están 5 pasos adelante y eso no es así. Pero yo creo que el tema ha llegado a una buena conclusión. Gracias a Cami, la fundadora del podcast, por darnos otra oportunidad para dar nuestras ideas, para mostrarnos y para investigar, indagar y ser críticos como lo merece este mundo poco sustentable. Esto ha sido Muy Mustang y les agradecemos por ver otra vez. Gracias.